fue de las cosas que me ayudó y me ha ayudado ahora que he tenido que reinventarme, después de haber sido casi 20 años, un ministro de tiempo completo en las ICO, GOICMA, ahora regresar, ¿no?, al tema de capacitación, pero bueno, es algo que me apasiona, me encanta ver a Luis, ¿no? Luis y yo, nosotros nos conocemos hace muchos, muchos años, así que, y, bueno, Karina y varios de ustedes, Sandra, gracias. ¿Puedo compartir mi pantalla, Víctor? Ya eres Ahí está, anfitrión, ya puedes. perfecto. Mil gracias, mil gracias. Bueno, pues me gustaría pedirnos, invitarles a que podamos ir al Evangelio de Juan primero, antes de compartir mi pantalla, en Juan 14. Voy a tener ahí, vamos a tener la lectura de esta mañana, Juan 14, y vamos a leer de los versos 1 al 12. Espero que me escuche bien, tengo micrófonos, pero estoy en la azotea de mi cuñada y estoy en la Ciudad de México, así que si escuchan ahí los tamales o el que recoge tierras. Ok, Juan 14 dice, no se angustien, Dale otra, si quieres. confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar. Dice, si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con esto nos basta. Jesús le contestó, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, quien realiza sus obras. Créanme cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Y bueno, ahí comienza el texto que acabamos de leer con no se angustien. Me gustaría preguntarles, ¿no? Creo mucho que la predicación no debe ser solo un monólogo, sino una conversación. Así que pueden, si quieren, escribir en el chat o abrir su micrófono y responder. Pero me gustaría preguntarles, ¿qué te angustia hoy? ¿Qué descubres que sea algo que te pueda estar causando angustia, una preocupación profunda? Ya, ese sentimiento tal vez que los discípulos estaban percibiendo y tenían en su momento. Pero, ¿qué puede ser algo que hoy por hoy te cause angustia? Y pueden, si quieren, compartir o abrir su micrófono y participar. ¿Qué te causa angustia hoy? Bueno, a mí me causa angustia estar trabajando de turno porque siento que duermo muy poco y tengo niños pequeños, todo el tiempo el desvelo desgasta mucho, estresa mucho también y eso muchas veces me hace entrar en una angustia muy profunda. Yo siento que lo que más me impacta es cuando tengo un turno de madrugada, no he dormido, me voy a trabajar y entro en una angustia, o sea, porque yo sé que todavía me faltan varias horas por salir y me siento angustiada, siento como que voy a colapsar. Y hay veces en cuando yo tengo que clamar a Dios
y ayúdame, dame fuerza para poder entender que ahorita estoy así y a veces es una angustia desesperante, en serio, a veces es una angustia tan desesperante que a veces lloro. Y yo le digo, Señor, cambia mi condición, por favor. Pero eso es lo que me angustia, yo siento que lo que más me angustia. Gracias, Karina. Y bueno, Cari está aquí después de pasar horas trabajando, así que lo aprecio mucho, ¿no? Tu deseo de conectarte. Caro Moza dice que mi hija ya está en la adolescencia, ¿ok? Sandra, gracias, Caro Moza. A mí me preocupan las decisiones de mi hijo o pensar que pudiera caer en depresión nuevamente y lucho con eso. Gracias, Sandy. Ya, si quieren pueden ir compartiendo más durante la conversación. Pero creo que si podemos, si miramos, ¿no? En lo profundo de nuestro corazón, creo que va a haber varias cosas, ¿no? En nuestra mente que nos puedan causar angustia, ¿no? Nos dice Laura, me angustia mi operación de rodilla. Gracias, Laura. No, deseo que todo salga súper bien. Lo que entiendo es que apenas se van a operar. Eh, entonces pueden ser angustia económica, ¿no? Puede ser angustia espiritual, angustia emocional. Si alguien me ayuda ahí, pueden apagar los micrófonos porque Marco lo tiene prendido. Y aquí en la invitación que hace Jesús, ¿no? Cuando aquí voy a compartir ahora sí mi pantalla. Y ustedes pueden, ahí está ya, ahí está. Mientras estamos conversando y basados en Lucas 14, me gustaría preguntarles algo más. La angustia genera miedo, pero ¿qué produce el miedo en las personas? ¿Quién puede decir ustedes? ¿Qué produce o qué hacemos los seres humanos cuando tenemos miedo? Por lo regular. ¿Qué haces tú? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que hacen las personas a tu alrededor cuando tienen miedo? Nos ¿Ok? Para estresamos. depresión, ajá. Paralizarnos, estar a la defensiva, También produce enojo. enojo, claro. Normalmente yo creo que nos aislamos. Mm, ajá, Y ajá, nos exacto. escondemos. Mm, escondernos, paralizarnos, ¿no? Aquí varios pusieron paralizar, enojarnos, llorar, exacto. ¿No? Se dice que hay em, cuatro reacciones que los seres humanos tomamos cuando estamos frente a una amenaza. Y una de ellas es paralizarnos, ¿no? Como mucho en el reino animal, los animalitos se paralizan cuando viene un depredador, pensando que tal vez de esa forma este animal más grande y más fuerte se vaya, ¿no? Pensando, ya se murió. Pero también los seres humanos nos congelamos, esperando como, que pase el problema, que pase el abuso, que pase lo que sea. Eh, Pelear es la otra, ¿no? Defendernos, pero al mismo tiempo tal vez ser violentos con la persona o la situación en la que estemos ah, sintiendo, percibiendo la amenaza. La otra es huir, ¿no? Correr, salir del escenario en donde percibimos que hay, que nos está produciendo este miedo o amenaza. Y la otra, interesante, eso apenas lo escuché, perdón, es, en inglés es fawn, que sería como, eh, la traducción no es someterse, pero sí es como, ok, voy a estar de acuerdo contigo, te voy a agradar, ¿no? Nos volvemos como agradadores para que la amenaza o la persona que nos sentimos amenazados sea como, ok, ya, ¿no? Ya no me va a hacer daño, te digo sí a todo aunque no esté de acuerdo. ¿Por qué es importante preguntarnos y respondernos esto? Los discípulos estaban pasando por un momento de angustia, ¿no? En Juan 14 ya vemos la interacción de Jesús con ellos, pero la razón de la angustia está en Juan 13, ¿no? En Juan 13 Jesús está hablando de que va a ser glorificado. La escena comienza con Jesús lavando los pies de los discípulos, Pedro negándose, ¿no? A que le lavaran los pies. Y después Jesús comienza a hablar de que va a ser glorificado, quiere decir que va a ser crucificado para después resucitar, pero todo eso comenzó a causar mucho miedo, mucha angustia. Había mucha confusión. Y Jesús tuvo que decirle también a Judas, o dar a entender, Judas me va a traicionar y Pedro, tú me vas a negar,
Entonces, más confusión, más miedo, más angustia. Entonces, cuando estamos angustiados podemos pasar por todas estas facetas que estábamos hablando. Y hoy lo que me gustaría compartirte es algo que para mí ha sido clave, ¿no? Que he podido compartir en ciertos momentos o en otros espacios, pero es algo que hace algunos años tuve la oportunidad, bueno, el año pasado tuve la oportunidad de graduarme de una maestría en teología y uno de los temas que para mí fue clave fue como que este tema de interpretar la Biblia, pero con un sabor latino, ¿no? Con un sabor latinoamericano, por así decirlo. Entonces, eso es lo que vamos a hablar. Cómo acercarnos a las escrituras desde nuestra realidad, ¿no? Aquí estamos mexicanos o latinoamericanos o caribeños, ¿no? Estamos compartiendo el mismo idioma que es el español, pero también una realidad muy, muy específica que no todos lo tienen. Así que al estudiar la Biblia, aquí mi invitación va a ser que podamos ver el estudio bíblico como si fuera un diálogo, ¿no? Y se los voy a dar, les voy a dar algunos ejemplos de por qué es importante aprender a dialogar cuando estudiamos las escrituras. Y cuando me refiero a diálogo es para darnos cuenta que todos nosotros compartimos a nuestro alrededor con muchas realidades. Por ejemplo, con niños, adultos, mujeres, hombres, ¿no? Podemos conocer personas de Latinoamérica o en nuestro contexto, o hay personas a nuestro alrededor, o algún amigo, o alguien, ¿no? Tal vez de descendencia europea, blancos, negros, indígenas, clases sociales. Todos tenemos diferentes, tal vez, estudios o gente sin estudios. Hay personas víctimas de abuso, hay gente narcisista a nuestro alrededor, hay en nuestra mentalidad a veces hay héroes o villanos o tribus, reinados, deportados. Todo esto está en la Biblia, ¿no? Todos estos ejemplos y más están en la Biblia. Y, ¿sabes? Por eso es tan importante aprender a dialogar, porque no se puede dialogar igual que con un adulto que con un niño, ¿no? Necesitamos diferentes palabras, diferente forma de acercarnos. Es diferente platicar a veces con alguien que no tuvo ningún estudio y tratas de enseñarle algo de la Biblia de una forma muy elaborada y compleja a alguien que tal vez tiene muchos estudios y comprende mejor. Es muy diferente, yo lo he visto, ¿no? Hablar con alguien que vive una realidad, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde yo vivo, ¿no? Muy específica, que vive en una zona tal vez muy exclusiva, que sus hijos van a los mejores colegios y que hablarle a veces de México y de la realidad es como para ellos es difícil comprenderlo. Y no es porque sean malas personas, no es porque sean ignorantes, no, solo no lo pueden entender, no es su contexto, no es su realidad. Y lo mismo pasa al acercarnos a la Biblia. Por ejemplo, me gustaría que alguien de ustedes me diga o defina su contexto social y familiar ahorita en un minuto. ¿Cuál dirías tú que es tu contexto social y familiar? Describiéndolo nada más. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál es tu contexto social y familiar? ¿En qué palabras lo pondrías tú? Se me ocurre, Alberto, definir mi contexto social y familiar. Yo lo entiendo como de quienes me rodeo. Vivo en Boston. Tú eres uno de mis familiares aquí porque no tengo familia de sangre en Boston. Vivo aquí desde hace 37 años. Mi esposo falleció, no tuve hijos y me quedé aquí y mi contexto social y familiar básicamente es el mismo. Las personas con las que comparto mi fe y también las personas de mi negocio son mi familia. Ese sería mi contexto, ¿no? No sé si a Súper. eso te refieres con tu pregunta. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo? 66. Ok, mujer mexicana de 66 años, viuda, ¿no? Bilingüe, trabaja y vive en Boston, ¿no? Entonces, todo eso es el contexto, ¿no? Gracias, Ok. gracias, Lina. ¿Alguien más? ¿Quién quiere compartir su contexto? Bueno, yo soy Karina Salguero, ya saben, costarricense, 47 años, vivo en Poza Rica, trabajo en Petróleos Mexicanos, mi familia trabaja en Petróleos Mexicanos, estoy casada, mi esposo vive en Monterrey, toda la vida ha vivido allá, viene a visitarnos y es complicado para mí. ¿Qué otra cosa? Tengo dos hijos, están chiquitos, 8 y 6 años.
y, bueno, discípula, y he conocido muchas otras iglesias. No sé qué más puedo decir. No, perfecto. Gracias. Bueno, Gracias. bueno. Un contexto diferente. Ajá. Ah, ok, Marisa. Ok. ¿Alguien más que quiere compartir? ¿Cuál es tu contexto? Aún espiritual, puedes incluir varias de esas cosas también, ¿no? Como se mencionó. Yo Un creo comentario más. Ajá. Am, bueno, déjame, sí, es que creo que aquí está. Yep, Te escuchamos, sí. ya me veo. Sí. Pues mi nombre es Mónica. Yo, Chris. mi- Soy colombiana. Llegué a Estados Unidos hace ya, en septiembre voy a cumplir 10 años y am, llegué por motivos de que quería aprender inglés y pasó el tiempo y pasó el tiempo y bueno, ya me quedé. El gusto al comienzo fue que no quería irme y ya después cuando ya me quería ir, que tenía más ganas, pero no 100%, conocí a mi esposo y me amarró, me comprometió y con de pronto un contexto un poco religioso, espiritual. Desde que era niña iba a una iglesia cristiana en Colombia con mis padres, tipo entre los 12 años asistí allá y cuando salí del colegio, entré a la universidad, primer semestre, fue un choque bien difícil. Pues la universidad me amarró, literal, y pues nada, no quise volver a la iglesia, iba por compromiso a veces cuando mi mamá se enojaba y decía, estás haciendo las cosas mal, que eso no le gusta a Dios. Y yo, sí, siempre he sido muy sincera y le decía a mi mamá, es verdad, no le gusta a Dios eso, pero es lo que yo quiero ahora. En algún momento regresaré. Mm, Pasaron muchos años y sí, conocí am, la ICOC, la Iglesia de Cristo ujú, de Boston. Con un deseo muy grande de volver como a acercarme a Dios porque estaba sola mm. aquí en Estados Unidos. Y bueno, ya ahí conocí a Chris, mi esposo, y ahora estamos esperando una linda bebé, que Bravo. uno de mis miedos ahorita es el día del parto, que ya casi se acerca cada día más. Mm, Entonces, mm. pido oraciones a ustedes, ya que están aquí, para que la bebé y yo estemos saludables y todo salga bien. Súper. Gracias. Dios, gracias, gracias, Moni. Así que como ven, ¿no? Tenemos diferentes contextos que si hubiera tiempo y todos pudiéramos compartir, podríamos conocernos más. Pero ¿por qué es importante saber esto? ¿Te gustaría que las personas a tu alrededor te am, juzgaran, o más bien buscaran primero entenderte o emitir un juicio? ¿No? Por lo regular, vivimos juzgando o siendo juzgados, de acuerdo a lo que vemos o escuchamos en un momento dado de la historia. Pero cuando buscamos comprender, cuando buscamos entender a los demás y a veces de por qué reaccionamos como reaccionamos, allí comienza la compasión. Ahí podemos conectar con las personas. Por ejemplo, de nosotros venimos de ah, esta raíz, ¿no? De dónde salimos, de una congregación en específica, con situaciones muy específicas. Y hay personas, algunos de ustedes saben, mi esposo y yo hicimos un podcast que se llama Voces, en donde la gente simplemente va y comparte sus historias, ¿no? Para nosotros fue crear una plataforma donde la gente así, sin ningún filtro, cuenta sus experiencias, ¿no? Y no solo de la ICO o de la IGMA, o sea, ha habido personas que se identifican con sistemas sectarios y de abuso en sus trabajos, en otros círculos que no tienen que ser necesariamente religiosos, ¿no? Porque es muy parecido el tema del narcisismo, el abuso, el control. Y gente me ha dicho,
pero ¿por qué no hablan algo bueno, no? ¿Por qué no también destacas las cosas buenas que pasaron? Digo, es que ese no es el espacio, ¿no? Ese es un espacio simplemente para que las personas puedan compartir abierta y libremente sus experiencias que causaron daño. ¿Pero por qué? Porque eso debería, por lo menos aquellos que decimos tener un corazón y un alma basada en Cristo, darnos compasión, de tratar de entender el contexto. Así que estudiar la Biblia es algo similar. Estudiar la Biblia desde una situación de opresión, explotación, abuso, fragmentación, son las bases del estudio teológico latinoamericano, por ejemplo. ¿No? Aquí viene una gran pregunta. ¿Qué libros lees tú para ayudarte a entender la Biblia? Si todos los libros que leemos, la mayoría lo escribieron hombres, y son hombres blancos, o sea que tal vez son anglosajones, ya sea europeos o norteamericanos, vamos a tener un límite, porque nunca vamos a comprender lo que un latinoamericano o latinoamericana, ¿no? Mujer, puede decirnos acerca de su experiencia y su entendimiento de Dios, de la fe, de la religión. Es por eso que para mí fue un gran descubrimiento el pensar, ¿qué otras voces yo estoy escuchando? Entonces, contextualizar, como ahorita hicimos un pequeño ejercicio con los que quisieron compartir. Eso se llama contextualizar, o sea, entender el contexto de las personas o de las realidades, pero también podemos contextualizar nuestra fe y eso nos hace más sensibles a las verdaderas necesidades del prójimo. Por ejemplo, si hoy estuviéramos sentados en un mismo salón y Karina, que nos compartió que trabaja toda la noche, se estuviera durmiendo y alguien por ahí dijera, esta hermana, ¿no? Qué mal, o sea, de verdad, qué falta de convicción, qué falta de respeto, ¿no? ¿Por qué se está durmiendo mientras está el sermón o las canciones? Y cuando entiendes el contexto, dices, no manches, o sea, qué bueno que nuestra hermana tenga un lugar donde se sienta tan en paz que se pueda dormir, punto, ¿no? este, Porque ha trabajado toda la noche, ¿no? Y simplemente ha querido hasta llegar al lugar. Pero cuando no entendemos el contexto, lo más fácil es juzgar, ¿no? Criticar, condenar. Entonces, lo mismo pasa con cualquier situación, padre, madre, gente soltera, con hijos, viudos o no. Entonces, ¿qué tanto? Mi pregunta para ti es qué tanto comprendes o buscas comprender el contexto de las personas. Pero ahora, también lo pasa con la Biblia. ¿Por qué sigue siendo significativo estudiar la Biblia y aprender cómo leerla mejor? Para mí ese es mi mensaje de hoy. Porque para varios de nosotros consideramos que la Biblia es una guía, es un texto sagrado, nos da identidad colectiva, es una base espiritual, es una base moral, o cualquier otra idea que tú tengas acerca de por qué estudiar la Biblia. Pero para mí la invitación es, considero que necesitamos una forma, una nueva, tal vez para algunos de ustedes no sea nueva, pero para otros sí, una nueva forma de estudiar la Biblia. ¿Cuál? Más diálogo, menos monólogo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estudiamos la Biblia de forma de diálogo, ¿con quién dialogamos? Primero dialogamos con Dios, que buscamos comprender su mente, su corazón, sus metas, sus expectativas. Pero también dialogamos con los autores materiales del texto. Dios no escribió la Biblia, ¿no? Dios no se bajó y tomó una pluma y nos dio el libro como los mormones creen, ¿no? Con las tablas de oro y no sé qué. No, Dios inspiró, creemos que Dios inspiró a personas y esos son los autores materiales. Después de ellos tenemos a los receptores del texto, ¿no? La gente que escuchó por primera vez los textos del Pentateuco y los profetas y cartas y evangelios. También conversamos con nosotros mismos. ¿Qué entiendo yo? ¿Qué siento de lo que estoy leyendo? ¿Qué será lo que Dios quiere? Es un diálogo interno. Pero también dialogamos con otros creyentes como esto. Gente que puede pensar o no similar. Y hay un diálogo. Estamos o no de acuerdo, pero estamos platicando. Y con otros buscadores, ¿no? Gente que tal vez, perdón, siente curiosidad, ¿no? Tal vez todavía no son creyentes o no, de acuerdo a nosotros, no son convertidos, pero están en esta búsqueda. Pero ¿cuáles son las consecuencias de un monólogo?
nos convierte solo en consumidores, ¿no? Gente que solo se siente y consume, ve videos, asiste a congregaciones, es parte de grupos, pero solo consumen. Eh, Otro riesgo es, que yo he encontrado por todos estos años, es gente que no ejerce su pensamiento crítico. Yo no lo ejercí por mucho tiempo. No, aunque tal vez tenía ideas o cuestionaba cosas, pero el endoctrinamiento, el solo aceptar, la idea de solo obedecer o solo ser discípulo obediente, yo lo acepté, no tener un pensamiento crítico, y cuando veía estas banderas rojas o cosas que decía, a ver, como que esto no checa ni con Jesús, ni con el Espíritu Santo, con Dios, pero los aceptaba, ¿no? Como a muchos de nosotros nos pasó. Creencia de que solo unos cuantos tienen la verdad absoluta, ¿no? Igual, eso es el monólogo. No hay conversación, no me interesa entenderte, no me interesa saber por qué piensas lo que piensas, solo es mi monólogo, ¿no? Así como el predicador me dice qué hacer, yo te digo lo que yo creo que está bien y lo que es correcto, y no me interesa entender más tu punto de vista. Se atrofia la capacidad de diálogo, como ya vimos, y se exalta a ciertos personajes por encima de la comunidad. ¿No? El pastor es más importante que los miembros, y no sé, ahí vienen todos estos títulos donde la gente cae en muchísimos abusos, ¿no? Entonces, ah, ¿por qué es importante conversar la Biblia? Porque hay textos muy difíciles que jamás vamos a comprender, ¿no? Por lo menos en esta vida y en nuestros contextos. Hay textos muy complicados, y a veces ya imposibles de entender. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué nos ofrece, por ejemplo, el pensar en la Biblia, y recordando a los discípulos con Jesús cuando estaban angustiados? Jesús se da cuenta que están angustiados. ¿Y qué hace? Él comienza a dialogar, comienza a conversar, les hace preguntas. A ver, ¿desde cuándo hemos estado juntos? Y bueno, y es un diálogo hermoso cuando la gente tiene esta angustia de no entiendo, no capto, esto es muy difícil de aceptar. Entonces mi invitación es, a mí me importa mucho cuando yo enseño dejar algo práctico y dejar un tipo mapa, algo que puedas usar, ¿no? Entonces eso es mi ofrecimiento de hoy. Y se dice que hay un recorrido interpretativo para comprender las escrituras, y este recorrido interpretativo está aquí en esta imagen que te estoy presentando. Entonces, primer paso para comprender las escrituras de forma de Esto yo diálogo. lo hago, fue lo que tomé en el ¿Sí? curso. No, exacto. Entonces ya lo han enseñado. Ujú. Ok, entonces está solo para recordar, ¿no? Cómo comprender, ¿no? El texto en el pueblo de los receptores originales. Entonces aquí tenemos, ¿no? Aquí voy a apuntar, ok. No, entonces aquí tenemos el pueblo original, ya sea Moisés, puede ser el antiguo pacto, puede ser Abraham, cualquier lugar en donde cuenta una historia, pero bueno, esa es la historia. El pueblo original es otro, ¿no? Los que recibieron, los receptores. Después tenemos medir la anchura del río, ¿no? O sea, ¿cuál es la anchura del río de comprender algo que leemos en la Biblia? Pues es la cultura, el lenguaje, ¿no? No creo que alguien de aquí hable completamente los idiomas originales del pasado, tiempos, ¿no? ¿Qué pacto es? ¿En qué pacto se escribió? Ah, ¿Alguien sabe cuántos pactos relata la Biblia? Es buena pregunta. ¿Cuántos pactos hay en la Biblia? No, yo no sé. ¿Ok? ¿Alguien tiene una idea? Estoy seguro que Luis sí sabe. ¿Verdad? ¿Cuántos pactos nos podemos ver en las escrituras? Ok, se los dejo de tarea, ¿no? No nos para responder ahorita, pero de tarea busca qué pactos hay, cuáles son, en dónde sucedieron, a quién Dios se los dio. Y bueno, después tenemos el puente, ¿no? Aquí eso me encanta, cruzar el puente de los principios. Siempre cuando leemos algo en la Biblia, ah, podemos preguntarnos, bueno, ¿eso es algo que Dios quería que solamente lo hicieran las personas que recibieron este texto o este mensaje? ¿O es algo que yo también tengo que hacer en el 2025? Y resolver esto va a estar en cruzar el puente de los principios. No, leo un texto en el Antiguo Testamento y la pregunta es, ¿cuál es el principio que yo
Dios quiere que yo viva, ¿no? Y ya después viene cómo comprender ese texto en nuestro pueblo, en nuestra realidad, ¿no? Así que las preguntas que podemos hacernos, ¿no? ¿Qué significó el texto para la audiencia original? Dos, ¿cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y yo? Tres, ¿cuál es el principio teológico, espiritual que está aquí en este texto que estoy leyendo y cómo deberían aplicar los cristianos de nuestros días el principio teológico en cuestión, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque la palabra de Dios estoy convencido que abunda en tesoros, pero hay una frase que dice, pero no puedes entrar en la mina como quien va de paseo, ¿no? Si tú entras a una mina y solo vas así, ¿no? Sin poner atención a los detalles, sin escarbar, sin profundizar, sin llevar una herramienta, pues vas a tal vez pasar de largo tesoro, ¿no? Diamantes, oro, algo muy especial que solo se puede obtener cuando vas poniendo atención, vas preparado, sabes lo que estás buscando o por lo menos quieres entenderlo y aplicas herramientas, ¿no? Para poder también entenderlo. Aquí tengo dos mensajes. Dice, pacto con Adán, Noé, Abraham, Moisés, David, entre otros. Exacto. Y hay más, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos pactos, no solo es el antiguo pacto, el nuevo pacto, hay varios más. Entonces, ¿cómo leer la Biblia? ¿No? Mi invitación es desarrollar estas capacidades de observar y dialogar, ¿no? Tal vez una pregunta que a veces nos acostumbramos mucho fue, ¿qué significa este texto para mí? Bueno, me parece que es un lugar en donde no es el mejor lugar para comenzar, sino de verdad más bien preguntarnos sinceramente, ¿qué dice este texto? ¿No? ¿Qué es lo que de verdad se podía entender? ¿Por qué les digo esto? Eclesiastés 8:17 dice, me di cuenta de que nadie puede descubrir todo lo que Dios está haciendo bajo el sol. Ni siquiera los más sabios lo descubren todo, no importa lo que digan. Entonces, es una gran verdad para mí, ¿no? De que no es que podamos de verdad definir o decir, sí, yo sé lo que Dios quiere completamente. Y creo que eso nos gusta mucho a los que somos creyentes, como que nos gusta mucho que alguien venga con certezas súper específicas, que se nos diga, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer y ya, ¿no? O sea, no tengo ni que pensar ni analizar, es dime ya el producto para yo solo usarlo. Y bueno, una de las personas más sabias en la Biblia dijo, no, ni siquiera los más sabios lo descubren todo, no importa lo que digan. Así que es por eso que algo clave en este momento de mi vida, de mi fe y de mi misterio es diferenciar entre una frase muy trillada para mí, que es la sana doctrina, y más bien lo que yo busco es interpretaciones que sean más legítimas, ¿no? Porque debajo de la sombrilla de la sana doctrina se esconden para mí grandes de los abusos que hay en la historia cristiana, ¿no? Porque realmente poca gente puede describir bien qué significa sana doctrina, ¿no? Entonces, si yo quiero decir, yo tengo la razón, voy a decir, mi evangelio o mi enseñanza, doctrina o iglesia es de sana doctrina. Los demás están mal, o porque no tienen sana doctrina, pero ¿qué es eso? Entonces me voy, no quiero decir que esté mal tal vez la frase, pero se ha mal usado, se ha abusado, y por lo menos he escuchado tanta gente abandonar literalmente la fe, ¿no? Y decir, no quiero más nada con esto, por el abuso, el sobreexplotación de algo que era como decir, no tienes que cuestionar porque esto es sana doctrina, ¿no? Tú haz lo que te estoy diciendo porque es sana doctrina. Mm, y bueno, raíz de muchos males. Pero, ¿qué sí hay? ¿Qué podemos complementar o usar para seguir teniendo una sana enseñanza y seguir sanando corazones, seguir sanándonos nosotros, seguir sanando el mundo? Bueno, tal vez hay más bien interpretaciones que son legítimas. Es una interpretación legítima. Déjame mostrarte este texto, Juan 5:39. Am, Dice, ustedes examinan las escrituras porque porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas
las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Entonces, esto es para mí una base fundamental. Eh, Dice aquí que hay algunas personas, y Jesús, aquí está hablando Jesús, si ustedes examinan las escrituras, eh, ah, ponen tiempo, invierten, ¿no? Porque examinar no es lo mismo que leer. Podemos solo leer un texto, pero examinar es hacerse preguntas, es analizar, es un trabajo detrás. Y dice, ustedes hacen esta acción porque creen, porque piensan, pero en ella está la vida eterna. Y Jesús después dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué es una interpretación legítima del texto bíblico que nos lleve a Jesús? ¿No? Eso va a ser una interpretación legítima. ¿Quieres saber qué es como una doctrina sana, lo que sea que eso signifique? Que te lleve a Jesús, ¿no? Que te lleve a su corazón, a su espíritu, a su mente. Y de esa forma vamos a poder filtrar un montón de cosas que han hecho mucho daño a la humanidad. Entonces, estudiar las escrituras de tal forma, ¿no? Eso es una interpretación legítima. Estudiar las escrituras de tal forma que descubramos a Jesús y que beneficie a la comunidad alrededor nuestro, pero sobre todo a los más desprotegidos. Sobre todo, niños o cualquier persona a tu alrededor que sea desprotegida, ¿no? Que a veces que sus voces no se escuchen. Jesús caminó con ellos, ¿no? Y ese es nuestro gran ejemplo. Así que regresando a donde partimos, Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y creo que mi invitación en esta mañana es recordar lo que Jesús dice. No, Jesús no dice, yo tengo la verdad. Jesús no dijo, yo sé cuál es la verdad. Jesús no dijo, yo aprendí la verdad. Él fue muy conciso. Yo soy, ¿no? Y me parece que estamos en un gran tiempo, ¿no? Por lo menos en mi caso, yo pienso, mi fe ahora, hoy por hoy, ya no depende de mis títulos, de a dónde si pertenezco a un lugar específico o no. No es con quién estoy de acuerdo, no es lo que yo soy, ¿no? Si lo que yo soy produce sanidad y paz a mi alrededor, si lo que yo soy produce confianza con la gente más importante que es, comenzando por mi hijo y mi esposa, ¿no? Y de ahí con las personas a las cuales se me dé el privilegio de tocar sus vidas, si lo que yo soy, puede generar congruencia, o sea, está en el ser, no en lo que yo sé. Puedo decirte, estoy en una maestría en teología o tengo más de 30 años, ¿no? De conocer de Cristo, ahora desde niño, ser parte de muchas iglesias cristianas. Pero eso sería enfocarme en lo que yo aprendí, en lo que yo tengo, mi título específico, pero si eso no está alineado y no es congruente con lo que soy, no sirve de mucho, ¿no? Y recuerde, quiero terminar solo diciéndote, en Hebreos, ¿no? La Biblia nos habla de que pongan su mirada en Jesús, porque de Él procede vuestra fe y Él es quien la perfecciona, ¿no? Entonces, nuevamente, mi invitación es, si tú lees la Biblia, que tu mirada vaya a Jesús, ¿no? Si tu interpretación bíblica te lleva a Jesús, si tu congregación te lleva verdaderamente a poner tu mirada en Jesús y enfocarte en el ser, no solo en el hacer, sino sé, ¿no? Nos decía Mónica, va a ser mamá pronto, ¿no? Imagínate una mamá con el corazón de Cristo, ¿no? Para un bebé, ¿no? Si estás en un trabajo, imagínate Jesús en el trabajo, siendo el jefe de alguien, el ser es clave, porque ahí se centra todas las cosas, la compasión, el perdón profundo, el dar la vida por otras personas, la capacidad de amar sin límites. Así que deseo que esta reflexión pueda ser de ayuda y me gustaría solo terminar preguntándoles qué se llevan de lo que hoy pudimos conversar, ¿no? Para mí esa es
una de las preguntas más clave para mí después de algo así. ¿Qué te llevas hoy o qué escuchas de lo que hoy se compartió aquí? Y de nuevo en texto o en comentario y así le paso también el micrófono a mí. Sí, Alberto, para mí es más el enfoque al leer la Biblia, estoy realmente solamente consumiendo y tomando como directrices o ese diálogo. Yo creo que es una forma diferente, ¿no? ¿Te acuerdas? Hace algún tiempo te dije, estoy reaprendiendo a leer la Biblia y yo creo que es eso. Otra vez el hecho de no leer la Biblia para que me diga lo que tengo que hacer, sino entender y tener ese diálogo, ¿no? Amén. Eso Gracias, es. Lina. Gracias. Sandra. Bueno, lo que hablan, escriben los demás. Yo algo que recuerdo mucho es que invitábamos a la gente, le decíamos, no te invitamos a una religión, te invitamos a un grupo donde un grupo de personas buscamos a Dios, pero en realidad los estábamos llevando a una religión sectaria, o sea, y triste era lo que siempre les vendíamos a las personas, porque así nos los vendieron a nosotros y nosotros llegamos y cuando se desarrolló todo y nos dimos cuenta de dónde estábamos metidos, dijimos, o sea, estos son un religiosismo tóxico. Entonces, lo que me llevo hoy es que cuando si nosotros de verdad queremos eh, practicar la verdadera religión, la verdadera fe, es ser auténticos, ser personas que de verdad buscan de corazón a Dios, escudriñando, preguntando, porque a veces tenemos miedo, nos decían, no, como mencionabas, no cuestiones, calla esas voces, no permitas, o sea, si viene, es el enemigo que está hablando, cállalo. Y no, Mm, o sea, yo llegué a un punto donde dije, espérame, era todo callar mi mente, callarlo, todas aquellas alertas que yo veía en rojo, era callarlas, 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 y yo me estaba yendo en mm, picada, ¿sí? Pero yo dije, ¿sabes qué? No, ya basta. Voy a escuchar las voces que me están alertando porque ahorita estoy teniendo una situación crítica de salud y ha sido por la mm, enseñanza que me implementaron. Entonces mm, empecé a escuchar esas voces internas y empecé a cuestionar muchas cosas a Dios, no con el afán de herir el corazón de Dios, pero yo ya mm, estaba bien herida. Entonces lo que yo mm, hacía era decirle, Señor, yo estoy atravesando esta situación. ¿Cómo es que llegué hasta aquí? ¿Por qué mm, permitiste que esto pasara? Y me decían, cállate, no digas eso. No, ¿por qué no? Él es mi mm, papá. O sea, yo creí que realmente él me adoptó como hija. Entonces yo cuando mm, me acerco a mi papá, yo a mi papá le pregunto cosas con el corazón y abiertamente. Entonces yo por eso así me acerco a Dios. Entonces yo siento que ahorita lo que me llevo es ser auténticos en la búsqueda, no quedarnos mm. con lo que nosotros, otras personas nos dicen y, y bueno, no sé, creo que lo más importante, ¿no? Ya Gracias. no quiero dar chance que otros hablen. Gracias, Cari. Gracias. Sandra. Ay, Alberto, muchas gracias. Me siento muy conmovida por el punto en el que estoy hoy, escuchándote, viendo aquí a Creyentes en el Camino con Luis Venegas, el esfuerzo de no perder nuestra confianza en Dios, de que Dios está obrando en mi vida, a pesar de muchos errores que he visto y que yo misma he cometido y he aceptado por no poner mi mirada en Jesús. No, muchas veces te dicen, aférrate a esta sana doctrina, porque si no estás por hombres, estás por Dios, y con eso te controlan para que no preguntes y no cuestiones. Y yo muchas veces me he sentido muy mal porque he sido muy cuestionadora desde niña, he sido muy rebelde, como que no me gustan las cosas que impuestas, y luego descubrir en la Biblia que puede haber un camino diferente de libertad. Digo, ¿hasta qué punto no me quiero ir al libertinaje, no? Y ahorita que hablaste al final de congruencia, que mi vida refleje a Jesús, que mi vida no transmita un mensaje erróneo. Digo, cuánta responsabilidad, Dios mío, es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Pero quiero caminar también confiando que el Espíritu Santo que recibí
no me es quitado en el corazón que Dios mira, en mi afán de obedecerlo y de hacer su voluntad realmente, que sé que puedo errar, pero que Él me va a enderezar el camino, ¿no? Entonces, el de no pensar en lo malo también, sino en agradecer que, pues muchas cosas en mi vida fueron buenas gracias a que a lo mejor estuve en un lugar malo, pero no tanto, no sé cómo explicarme, o sea, como siempre sacar lo bueno, ¿no? Aún de lo malo. Y pensar en este amor que Jesús quiere, ¿no? Que estemos unidos, que no perdamos la fe y a cuántos corazones podemos llegar que por culpa de narcisismo, de control, se alejan de Dios y pierden la fe y de plano se abandonan, ¿no? Y Jesús no murió por eso. Jesús murió para que estemos unidos, para que lo amemos, para que nos esforcemos en vivir en su libertad y sentir esa libertad que nos libera de ese miedo, ¿no? Ese miedo que como madre a veces no está mi hijo y empiezo a pensar y no, a ver, ¿quién me lleva a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento? Pues como tú lo dijiste, ¿no? Jesús, volver a Jesús. Y me siento un poco ahorita como recibiendo muchas cosas de todos lados y ahorita me centré, a ver, es Jesús. Sí, escuchas aquí que las nuevas teorías, que esto, pero es Jesús. Otra vez es Jesús. Como no queriéndome ir a perderme, ¿no? En esta búsqueda de tener la verdad, de tener una sana doctrina, no me quiero perder, ¿sabes? Y muchas gracias y gracias a mi esposo por el esfuerzo y por tu corazón de estar acá con nosotros. Un abrazo grande a Gracias. Tania también. Muchas gracias. De tu parte, qué bueno verte y escucharte. Gracias, Andy. ¿Ok? ¿Tiene alguien más? Víctor. Y gracias de nuevo por la invitación. Gracias, Alberto. Yo me quedo con el título del pasaje que nos leíste al inicio. Jesús consuela a sus discípulos. No hay otra. Jesús siempre nos va a consolar. Ningún líder, ningún nada. Nuestro consuelo siempre está ahí, ¿no? Yo me quedo con que no hay nada nuevo bajo el sol. De hecho, esa escritura la hemos ocupado mucho. Yo me quedo con eso. Yo me quedo con escudriñar, estudiar con diligencia, como dicen otras versiones, las escrituras, y no lo hacemos con otro propósito que obtener esa corona, ¿no? Que habla la Biblia, que obtener esa vida eterna, que conocer mejor a Jesús, ¿no? Pero sí, de tener esa esperanza de volver a vernos cuando despertemos, si es que estábamos dormidos, o a la segunda venida de Jesús. Pero también me quedo con la conversación. Es muy bueno para mí, es muy grato, me llena de mucha alegría, me confirma que hay hermanos que están haciendo las cosas de la misma manera, y eso habla que el Espíritu está con nosotros, ¿no? Las conversaciones de Jesús, yo siempre he tratado de verlo así, porque Jesús conversaba con todos. Siempre había un contexto de conversación y creo que el monólogo no nos lleva a ningún lado. Hace 15 días predicó Luis y hablaba más o menos de lo mismo. Y eso me confirma que, hermanos, estamos viviendo una libertad en Cristo que es única, que es increíble, que no tenemos que paralizarnos por el miedo, no tenemos que angustiarnos, que sí, todos vivimos situaciones difíciles, es correcto. Es correcto. Nada nos va a sacar del apuro más que Jesús, es correcto, pero también tenemos amigos. Miren, aquí estamos conectados muchos. También quizá podemos buscar a alguien y nos ayude y nos dé un poquito de guía, ¿no? Entonces, hermanos, esta es la comunidad. Muchísimas gracias, Alberto, por tu tiempo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por conectarse. Ha sido increíble.